yo soy psicólogo y de hecho, cuando estudias psicología te enfocas en esa parte nada más, en la parte psicológica, emocional, pero no se ve así como de manera integral. Entonces me dejó motivado a profundizar en realidad a una calidad como ser humano más integral. Y como empecé a buscar información sobre eso y así los encontré a ustedes. O sea, colocando la palabra desarrollo humano, encontré a la academia que me sorprendí en realidad todo la estructura del programa, porque exactamente es lo que andaba buscando. Y no lo encontré en realidad en otro lado. O sea, fueron los únicos que encontré con una estructura tan integral, tan completa de las dimensiones del ser humano. Y eso fue lo que me motivó. Pues yo me dedico a la formación también, a la capacitación, y eso también pues me motivó mucho a profundizar sobre el tema porque cuando uno imparte cursos, al final siempre hay que ver al ser humano en todas sus dimensiones. O sea, siempre a la hora de ver una situación, un problema, siempre hay que verlo de manera integral. O sea, todo está conectado. ¿Verdad? Una situación emocional se puede visualizar también en contextos sociales, como también el ámbito mental, social, todo está integrado. Y en realidad sí, me ha sorprendido, Alejandro, qué tan extenso ha sido el programa. Se ve que ha sido fruto de investigaciones bastante profundas sobre temas. Hay ciertos contenidos que yo ya los conocía, que ya los había visualizado a lo largo, digamos, de mi carrera profesional, pero ahí los he venido como a comprender más y la estructura práctica también, los ejercicios que ustedes tienen en el programa, me ha ayudado también a tener como más claro el tema del desarrollo humano. Muy bien. Así es que ese ha sido, Alejandro, como el origen por el cual estuve en el programa. Y si tuvieras que decirme alguna temática del programa que te haya llamado así la atención en especial, que te haya motivado, que te haya generado algo en ti, ¿cuál podrías decir? ¿Alguna en particular? Pues de hecho es el módulo que seleccioné para mi trabajo final, que es el de conciencia emocional. Me gustó mucho ese módulo. Me ha dado otra percepción del tema de las emociones. Hay el tema sobre todo de la conciencia plena. Eso me gustó mucho. El liberarse de ansiedades del pasado y del futuro, de culpa, a veces del pasado, es algo que sí me ayudó mucho. O sea, ser más consciente de mis emociones. Eh, Pude entender el tema de los sentimientos también, que no lo tenía muy claro. Y en este módulo pude diferenciar entre lo que es la emoción y los sentimientos, ¿no? Y un punto bien interesante que me gustó es el de liberarme de una identidad falsa, ¿no? Y ser como más realista y vivir como más consciente del presente, ¿no? Muy bien. Así Eh, es que ese módulo es el que me fortaleció mucho, yo creo el de que, conciencia emocional. bien, excelente. Bernardo, yo y a nivel, veo que estás hablando a nivel personal, lo que te generó a nivel personal, a nivel mental. A nivel laboral o a nivel familiar, ¿qué cambios tuviste con el programa? Bueno, como te decía, quizás más que todo a librarme de los apegos emocionales, ¿no? Ser como más consciente de que no necesito, digamos, yo depender emocionalmente de algún miembro de mi familia y, y, sino que ser un poco más independiente en cuanto a eso. Muy bien. Bueno, y si tú tuvieras Y que... sobre todo en el tema también en el tema de la tolerancia me ha ayudado mucho en realidad. Ser más tolerante y sobre todo no tener esa identidad falsa, ¿verdad? De decir que
necesito la aprobación de algún miembro de mi familia como para sentirme bien, ¿no? Sino que al final aceptarlos a los demás como con sus cualidades, sus virtudes y sus defectos y saber aceptarlos y respetarnos las opiniones que tienen otros. Eso sí me ha ayudado mucho en el ámbito familiar. Muy bien. Y si tú tuvieras que hablarle a alguien del programa, de pronto a alguien que está por entrar a estudiar y que no ha tomado la decisión, a un estudiante nuevo, ¿tú qué le dirías? No, pues yo le diría que se inscriban al programa. Se los recomiendo. Definitivamente, yo veo dos, digamos, beneficios del programa. El primero es a nivel personal, porque en realidad sí te ayuda a crecer personalmente, a elevar pues tus niveles de conciencia, sobre todo, ser más consciente a nivel social, más consciente a nivel emocional, más consciente a nivel espiritual. Eso en primer lugar. Y a nivel quizás el otro beneficio es el aporte que nosotros le podríamos dar a otras personas en cuanto al crecimiento personal que podamos tener. Si hay un concepto que me gusta que es el poder tener una vida más plena. Esa palabra me gusta mucho. ¿Y tú lograste tener una vida más plena con el programa? Sí, sí, definitivamente. He visto un cambio y sí me siento sí más pleno, con mayor paz, tranquilidad y mayor autoconfianza. ¿Tú qué percibiste en cuanto al enfoque del acercamiento espiritual del programa y qué te aportó? Sí, te aportó. Sí, 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 claro. Sí, 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 no, en cuanto quizás a la creencia sobre la espiritualidad, me ayudó mucho también a ver la parte espiritual, no es del punto de vista religioso, ¿no? Que es como que a veces hemos crecido, sino que del punto de vista de ser más consciente de que hay siempre una divinidad, ¿no? En el que cada uno puede percibir y creer, y eso pues me ayudó mucho también. Esa diferencia, ¿no? De a veces de paradigmas religiosos con los cuales a veces crecemos. La verdad es que creo que hay más ahí. De hecho, yo quisiera seguir más despacio, releer nuevamente los contenidos, los ejercicios, los videos que están ahí para poder tener una mejor base, ¿no? Se nota pues la profundidad de investigación que han hecho. A mí en lo personal nunca había visto un programa tan profundo y tan extenso, y eso es lo que me ha gustado. No existe nada que se compare. No existe. Y si existe, y si lo llegas a ver, me avisas, nos avisas. Eso lo decimos a mucha gente y no lo hemos logrado. Y es la única manera como realmente la persona puede lograr algún tipo de transformación, con elementos que sean, que le trabajen de manera profunda y continua el desarrollo humano integral. O sea, que una persona tenga una herramienta, tenga un guía, que no solamente lo apoye durante un mes, 2 meses, sino durante un buen tiempo, ojalá años, Sí, para que la persona desarrolle nuevos hábitos, hábitos de autointrospección, de estar trabajando en fortalecerse diariamente o semanalmente, pero sí continuamente. Y eso es lo que procura el programa. Entonces, ¿qué tanto te desarrolló más ese potencial interno el programa? sí, no, definitivamente a conocerme más, o sea, a identificar pues esos recursos internos que quizás no los estaba aprovechando, que no los veía, por ejemplo, paradigmas, creencias limitantes y sobre todo poco nivel de conciencia, ¿no? Sobre aquellos recursos internos que poseemos y que muchas veces no nos damos cuenta y no los aprovechamos. Quizás eso fue lo que sí me gustó mucho del programa también. Bueno, muy bien, muy bien. ¿No? ¿Quieres comentarme alguna otra cosa? ¿Tienes alguna otra cosa que quieras decirme, pensamiento, lo que sea? No, pues solamente agradecerte, Alejandro, por la oportunidad y algo que me ha gustado es esa flexibilidad, ¿no? Que ustedes tienen y como lo dice el programa, ¿no? Valorar a las personas también como son y con todas esas limitantes. Así es que yo solamente darte las gracias, Alejandro,
por la oportunidad y el crecimiento personal que me ha ayudado el programa también. No, no, eso es un gusto. ¿Y cómo te va en El Salvador? ¿Qué tanto calor hace por allá? Bastante calorcito, ¿no? Sí, El Salvador es un país bastante tropical, bastante cálido, aunque yo vivo en San Salvador, que es la capital, ¿no? El Salvador. Aquí, digamos, en comparación a otras zonas del país, es la menos cálida. Es una temperatura más o menos de unos 22 grados, de entre 15 y 22 grados por ahí. Listo, Bernardo. Entonces, me place mucho haber estado contigo hoy. Espero que tengas un resto de tarde agradable y aquí estamos pues entonces para servirte. De igual manera, Alejandro, aquí estoy también para servirles a ustedes en lo que les pueda apoyar aquí en El Salvador. Bueno, un abrazo entonces. Chao. Gracias igualmente, Hasta Alejandro. luego. Mucho gusto. Hasta luego.